Pues bien, veamos esta parte que tiene que ver con particularidades de la penetración británica en la costa Caribe y la alianza con los misquitos, que cuando decía Tawira, el ingeniero, de ahí se derivan misquitos, Tawira, Huahuica. Vamos a ver, ¿qué objetivo? Algo de eso también hablaba en el lenguaje andino. Conocer la influencia que tuvo Gran Bretaña en la forma de organización política de la costa Caribe y la constitución del reino de la Mosquitia, bajo la autoridad de un particularidad. Bueno, creo que es el único lugar donde los ingleses establecieron una monarquía nativa. Un segundo elemento es identificar las dinámicas sociopolíticas de los pobladores de la Mosquitia y los comerciantes jamaiquinos, anglosajones, mestizos, de otras nacionalidades, que se establecieron en la costa Caribe. No inmediatamente junto con la iglesia, sino fue en el mediados del siglo XIX, sucedió eso, le adelanto. Recorrer el proceso de incorporación de la Mosquitia al territorio de Nicaragua por parte del gobierno de José Santos Zelaya. Incorporación, porque nos enseñaba a nosotros que era la incorporación. Y las rebeliones que le sucedieron, reincorporación definitiva. Yo diría anexión. Y los hermanos de ese lado dicen lo siguiente, bueno, dicen, fue terrible lo que le contaban los abuelos, bueno, pero es una aceptación que somos un pueblo multicultural. Es algo que no se puede retroceder, pues. Veamos lo que dice el presidente Ortega sobre eso. Y como esta es una tierra multicultural, y ahí están también los hermanos garífunas, y están también la comunidad afrodescendiente, orgullosamente negra, de habla inglesa. Inglés no porque sea su lengua, sino porque fueron esclavos. Así como fueron esclavos de todos los europeos, los que fueron esclavos de los ingleses tuvieron que aprender inglés a punta de látigo, lo que trataban como una mercancía, como objeto. Los vendían. Eso no se puede olvidar. Cómo los europeos iban a comprar esclavos a África. Y cómo llegaban a los mercados donde estaban las familias ya cautivas con los comerciantes de esclavos, las familias ahí encadenadas. Y llegaban los comerciantes a coger la mercadería. Me detengo aquí, ¿verdad? Donde los exponían casi desnudos. Y cuando estamos hablando de hombres y mujeres, era horrible. Como dije, qué bonito, y extrañaban la pieza, le daban vueltas, le abrían ahí una parte que no voy a mencionar, para que vieran que no tenían hemorroides, los músculos, pues a las mujeres les tocaban ahí una cosa, como cuando estás ahí poniendo una vaca, pues le tocaban los pechos, le mostraban todo lo demás, está sana, está buena, eso, y ponerles un precio. Y dice, sigue la cita de nuestro comandante. Allí con la madre, con el niño, con los niños, todos los esclavos y ese europeo que se le da muy culto y civilizado, yendo a comprar vida. Y lo que les decía, examinarlos a ver si no estaban enfermos, si no tenían fractura. O sea, una brutalidad completa. Practicada por quienes se dicen los grandes padres de la civilización. Los ingleses, los norteamericanos, después los franceses, los portugueses, que los traían. Y hubo un momento que también participó ampliamente en la trata, negreros ingleses, que se llaman barcos negreros, que los transportaban. No nos podemos imaginar, sigue la cita, los padres de la civilización comprando seres humanos y luego montándolos en los barcos donde transitaban los esclavos del continente a otro, pasando de África a Europa y de Europa a Estados Unidos, porque ahí necesitaban mano de obra esclava. Y de Estados Unidos, de las costas de África a Europa y de Europa al Caribe, donde estaban las islas dominadas por los británicos, por los ingleses, por los franceses, por los holandeses. De ahí los esclavos trabajaban para quiénes, a los ricos comerciantes ricos, a los europeos ricos que se habían apropiado de estas tierras. Y esa gente no soñaba con leer, y no tenían derecho a lectura, no tenían derecho a aprender, porque si les daban conocimiento era darles poder. Se educaban, se rebelaban. Millones de esclavos allí fueron sacrificados por los llamados civilizadores. De un discurso, un planteamiento
comandante Aníbal Ortega, el 23 de marzo. Compañero Rosario Murillo dice, nos sentimos hermanados en el espíritu independiente y soberanía y dignidad nacional de los pueblos que somos libres, los pueblos que os dejaba atrás. Esos tiempos de colonia insufribles, tiempos de genocidios coloniales, esos tiempos que no volveremos a ver en el mundo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para seguir viviendo con valentía, seguir luchando con valentía, con integridad, con honorabilidad, contra la pobreza que nos han impuesto los imperialistas, los colonialistas. El producto del trabajo, Rosario Murillo, 24 de junio de 2021. ¿Y cuántas? Es decir, la pobreza a la periferia, la pobreza para los descendientes de los esclavos, la pobreza para los descendientes de los indígenas, para los mestizos, y la riqueza para ellos. Por ahí hay una canción que dice, lo ancho para ellos, lo estrecho para uno, o por un colombiano, ¿verdad? Pues bien, en la introducción decíamos que la historia sobre la costa caribe fue hasta hace poco tiempo, en el caso de Nicaragua, hasta tiempos recientes, muy poco conocida. Las breves menciones que había en los textos convencionales a lo largo del siglo XX vincularon a esta región a las historias de corsarios y piratas que amenazaban la dominación colonial. Ahí donde sale Rafael hasta proclamar heroína nacional por algo. Porque ahí está una canción igual a Rafael Herrera, qué bonito, ¿verdad? Y a los piratas derrotos. Entonces, en este caso, la tenían como heroína y es una persona que estaba defendiendo el colonialismo español contra el colonialismo inglés, ¿verdad? No, si la sigan viendo aquí, la rumbera bien bonita. Entonces, el otro aspecto en el cual se le recordaba es la reincorporación de la Mosquitia, que no es otra cosa más que la anexión del territorio ejecutada en el año de 1894 bajo la administración del general José Santos Zelaya. En estas circunstancias también se daba lucha contra los intereses de Gran Bretaña en el territorio, potencia que manipulaba los sentimientos de la población misquita o de la Mosquitia contra el Estado nicaragüense. Como que también la etnia predominante era la mosquita o misquita. También había en este caso, en los relatos se mencionaba, se satanizaba a Henry Clarence. Henry, o en español lo diríamos Henry Clarence, donde lo ponían jugando un rol negativo porque era el referente de la lucha por la Mosquitia segura igual. Y por otro lado se exaltaba el patriotismo de los protagonistas de la anexión como parte del panteón heroico de la época, el general Rigoberto Cabeza. Pero sobre todo Cabeza jamás hubiera actuado sin la orden del general José Santos Zelaya. Tómese hay una parte, un telegrama donde le manda. Deponga al rey Mosco y ocupe la costa atlántica, pues ocúpela, tome posesión del lugar y déjeme a mí las consecuencias. Eso mandó a decir el general Zelaya. Hay que recordar que fue el primer gobierno autónomo dentro de la perspectiva de la burguesía liberal, el primer intento de un gobierno autónomo en el país, es decir, soberano. Hasta años posteriores, sobre todo a partir de la década de los 80, hubo un mayor conocimiento sobre estos lugares, entrados de historiadores, otros estudiosos. Fue durante ese periodo de historia, específicamente en 1987, en que los habitantes lograron alcanzar su autonomía en el marco del gobierno. Y por primera vez se les tomó en cuenta como gente, porque en los gobiernos sucesivos sean víctimas de despojo de los recursos naturales y no se invertía. Se miraba como seres inferiores. Es por razón por la cual en esta exposición vamos a tratar de replantear algunos elementos sobre este acontecimiento, cómo se incorpora Nicaragua en el Estado-Nación, y esto lo vamos a hacer a partir de la siguiente interrogante. Pongamos la atención. ¿Cuál es el escenario geográfico? ¿Qué diferencia a esta región general de la costa del Pacífico? Una, ¿verdad?
Dos, ¿cuáles son las aproximaciones más conocidas sobre el origen de los grupos culturales que se establecieron en esta parte del territorio? ¿Cómo se produjo la penetración británica y qué resultados tuvo la alianza con los misquitos? ¿Qué papel jugaron los misquitos como grupo cultural predominante en la región? Tanto por su alianza con los británicos, así como su proyección hacia otras agrupaciones nativas. ¿Cómo y por qué se manifestaron las diferencias y conflictos con los gobiernos republicanos a lo largo del siglo XIX hasta el mencionado desenlace, 1894? Veamos cómo era el escenario geográfico. Bueno, la evolución cultural fue distinta. ¿Cuál es la geografía? A diferencia del Pacífico, marcado por dos estaciones climáticas y suelos fértiles, las capas delgadas en el suelo de la parte caribe, además de que hay altos niveles de pluviosidad, no permitían el desarrollo de cultivos de cereales y otros productos en un área de pluriselva invadida por los ríos, caudales de los ríos que venían del interior, de la parte central, ahí el Escondido, ahí el de Grande de Matagalpa, ahí en Bambana, todos vienen de la parte montañosa de Nicaragua. Pero había abundancia de pesca en esos ríos, pesca en las costas marítimas, pesca también y moluscos, ¿verdad? Fauna silvestre para la caza y finalmente de frutos, raíces alimenticias. Ahí, desde el periodo del nomadismo, se conocían el conocimiento de las raíces alimenticias, raíces venenosas y raíces curativas. En la cultura, sobre todo, que venía de la parte del sur de Colombia, los macochiches eran muy dados a la recolección y después a la siembra de raíces. Por esa razón, en estos espacios geográficos no se establecieron nunca poblaciones numerosas, ni asentamientos poblacionales de gran tamaño, no tenía sentido. Se calcula entonces que hacia los siglos XVI, es decir, la llegada de los europeos, y XVII, había uno entre 10.000 y 12.000 individuos en todo ese territorio, distribuidos entre los tahuires o mosquitos, mayacnas y ramas, amerindios. Había otros, los cucras, que vinieron desapareciendo. Los tahuires representaban a la población mayoritaria, misquitos. Comprendía, este territorio era de unos 60.000 y 70.000, enorme. Según los estudios, ya hablando de los orígenes, se plantea que hace unos 6.000 años, en los actuales territorios de Mesoamérica, ¿entiendes? Mesoamérica, México, Centroamérica, se produjo la separación de estos grupos lingüísticos, los macro-mayas antes que los mayas, ¿verdad? Los uto-aztecas antes que los aztecas y otros grupos que tuvieron aquí, ¿verdad? Y los macro-chicchas se separaron. En esta dirección, el grupo macro-chiccha, separado del uto-azteca, avanzó hacia el sur del continente. Un recorrido que permitió el establecimiento de sus grupos en Centroamérica, como los lencas en Guatemala y Honduras, los ulúa o ulguas, los matagalpas, por eso tiene el nombre de Matagalpa, ¿verdad? El departamento, y los ramas en Nicaragua, los talamancas de Costa Rica y los cunas de Panamá. Es decir, ahí hay criterio cuando se refieren a esto. Bueno, que estos grupos, algunos de ellos, con el caso de los lencas y su vínculo que hacen con los Matagalpa, que habitaron los actuales departamentos de Jinotega y Matagalpa, y bueno, y están los boacos, ahí se boaques, aparece ahí, una de las tantas ramas que no colocamos en el material, pero porque no hubiéramos llevado todo el papel, ¿verdad? Habitaron estos departamentos. Pero también está, según las historias orales, narraciones que hacen, que ellos se ubicaron en las costas de Venezuela y Colombia. Bueno, el problema del crecimiento son 6.000 años. Distintos grupos volvieron a venir. Entre estos se pueden ver los ulguas, de los que se desprendieron a su vez los tahuicas, tahuires o ahuicas, los ramas y los cúcras.
que llegaron a abarcar, además de los mencionados regiones, los territorios de Río San Juan, Chontales, Boaco, Jinotega, Matagalpa e incluso parte del Pacífico. Los mayagna, por ejemplo, en sus fuentes orales, además de reclamar un origen común con los misquitos, plantean que sus ancestros poblaron el Pacífico y que fueron ellos quienes en verdad dejaron grabadas las huellas de Acahualín. Y alegan, entre otras cosas, que una de las palabras que tienen un uso de lengua, un término, Acaulicay, es decir, Acaulicay. Por supuesto que estas ubicaciones variaron con el tiempo histórico, porque los ancestros de los misquitos y sumos, llamados también quiribíes, fueron expulsados por agrupaciones de origen mexicano. Los misquitos tienen distintas opciones orales, pero no niegan ni rechazan, ni digamos que aceptan totalmente ser parte también de los sumos o mayagna, aunque tienen varias palabras parecidas que han identificado los lingüistas. Por lo tanto, dicen que hace 2000 años hablaban el mismo idioma. Posteriormente, los mayagna, ya separados, ya solos, formaron 3 grupos que se mantienen hasta la actualidad. Ahí tenemos el escenario geográfico. Veamos hasta dónde llegaban. Ahí después voy a explicar cómo los ticos negociaron, los costarricenses, que les dejaran el territorio en paz, pero fue a favor de que los dejaran hacer con Nicaragua lo que quisieran, como también lo querían hacer los ingleses. Esta parte que nosotros vemos pega hasta allá, esa parte del territorio fue parte de Nicaragua. Lo perdimos en 1959, 60, en La Haya, por una defensa muy pésima que se hizo desde el 2007. Ahí están unos misquitos, una similitud de los misquitos en aquella época. Vemos cómo se separaron de esta huira y tuvieron en Chontales, San Juan, Boaco. En Chontales pueden mirar todavía la estatuaria en el Museo Gregorio Aguilar Barea, en donde está una estatuaria similar a la de San Agustín de Colombia. Eso se llama estela. Entonces tienen que haber sido chichas, macrochichas, chichas igual que los de Colombia, quienes hicieron ese tatuaje. Referencia directa. Lo que sí no se sabe qué pasó con este grupo. O se refugiaron en la selva para evitar la dominación española o se trasladaron a otro lugar. Y hay quienes relacionan, se volvieron salvajes con un mecanismo defensivo para evitar la dominación, pero dejaron esa huella propia. Bueno, nuestra historia tiene que seguir siendo, como se dice, tenemos que seguir rascando en el interior cuántas cosas se encuentran en la arqueología, en la antropología. Son estudios que continúan. ¿Ven? Ulguas, los Matagalpa los relacionan con los Ulguas. Hay quienes hablan de la Gran Ulúa, de la cual descienden también indios Matagalpa que abarcaban Jinotega, el territorio de Jinotega y Matagalpa, ¿verdad? Por ahí los de Chahuitillo, Sébaco, les relaciona también con un grupo también de origen sudamericano, que le llaman Caopera, que los relacionan con eso, otones, lencas. Entonces, esa separación de los misquitos que todavía continúa, Panamaca, Tuaca y Ulguas. Los ramas, que son los que no hemos mencionado, ¿verdad?, se ubicaron en la parte, en la parte sur de lo que ya llamamos la regiones atlánticas, o sería la región atlántica sur. Los misquitos reclaman haber tenido su primer asiento ya como misquitos en la desembocadura del Huanqui, que es como llamaban al río Coco y lo llaman todavía,
y después se expandieron por el litoral. Los grupos mexicanos que se vinieron dominando y el Pacífico, es decir, Chorotega, Maribio, Nicaragua, Niquirano, le llamaban a ellos chontales. Hay esas palabras que no hubo un grupo que se llamara chontales, sino era una forma como los mexicanos designaban a los no mexicanos, es decir, extranjeros. Hacia los siglos XVI y XVII, estas agrupaciones resistieron de forma tan efectiva los intentos españoles por conquistarlo, y eso implicó que los españoles los consideran pues salvajes, le propinaron varias derrotas, no pudieron. A ellos le llamaban Jicaque o Caribe. Fijemos bien, aquellos les decían chontales. Estos le llaman Jicaque o Caribe, calificándolos de salvajes, enemigos de la fe católica y de España. El pueblo misquito o mosquito, que se ubicó tanto en el litoral Caribe como en los interiores de los actuales territorios de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se perfiló como el mayoritario. En el siglo XVII, aprovechando la resistencia, principalmente de la población mosquita, aunque también participaban Ulbo, Rama, sobre todo, principalmente, que eran todos, allí hicieron su aparición los británicos, llegaron pues por supuesto por vía marítima e iniciaron un comercio de trueque con la población, sobre todo con la mezquita o mosquita. Los británicos le daban telas, herramientas, licor, le daban productos de herramientas de hierro y después hasta les dieron armas, cuando tuvieron un poco más de confianza, ¿verdad? Entonces no los atacaban. Los misquitos los nutrían con productos de la sola, de esos lugares que eran las conchas de carey. El carey tenía gran demanda en Europa. De ahí se sacaban algunos productos tales como el peine. No sé si recuerdan a los abuelos que también peinaban con peinetas de carey. Otro producto, las medicinas, por supuesto. Ahí había cualquier cantidad de raíces y plantas medicinales y ellos tenían conocimiento. Y algunas eran demandadas en Europa, como la zarzaparrilla, las carnes. Ellos llegaron prácticamente, conservaban las carnes, las salaban de distintos animales silvestres y ahí, recordemos, los que venían en el mar y retornaban a Inglaterra, a otra isla, y iban cargados de carne, pues, además de otros productos, saladas. Y además hicieron explotaciones madereras y también fruteras. Hay unos intentos de sembrar la caña, pero ya los ingleses llevan la mano de obra esclava negra. Recordemos, aquí voy a adelantar un poco, mano de obra esclava negra africana. Recordemos que aquí por cultura popular, por desconocimiento, le decimos negro a todo el mundo y negra a todo el mundo, ¿verdad? Para no discriminar a la mujer, ¿verdad? Pero población negra del África. Hay que aclarar también de que el hundimiento de un barco portugués, que a veces las cantidades varían, dicen que son 100 náufragos los que llegaron nadando hasta Cabo Gracias a Dios, donde ahí vivían los miquitos. Eso fue en el mismo siglo XVI, y llegaron y se mezclaron y surgió el sambo. ¿Qué es el sambo? Ya lo dijimos anteriormente. Mezcla de indígena amerindio con negro. ¿En qué se diferencian? Bueno, lo decimos popularmente, el negro es murruco, y me perdonan ahí mis compañeros, trompudo, espigado, oscuro. El indio, ¿cómo es? Chirizo, me perdonan también ahí, está mi abuelo, los huesos de mi abuelo, ¿verdad? Chirizo, pómulo saliente y más chaparro, más chato, como decimos. Son diferentes. Pero la mezcla de ellos del sambo, por eso es que también el sambo misquito, que hay misquitos puros y semisquitos sambo. Al asentarse y aumentar el número de colonos y comerciantes británicos y fortalecerse las alianzas con los tagüiras o misquitos, funcionarios de la misma corona británica, ubicados principalmente en Jamaica, le dieron forma de organización política a los misquitos, estableciendo la monarquía, que al territorio le empezaron a llamar de entonces la Mosquitia.
Según la fuente, el primer rey de la Mosquitia fue Olman I. A ver, esos que hablan inglés, que dominan ver básicamente inglés, ¿qué significa? Ol, viejo. Man, bueno, el señor viejo, para decirlo de cierta manera. Uno, hubo dos Olman I y Olman II. Primero iniciaron también su residencia en la parte norte. En la parte norte, en Sandy Bay, Los Sands. Pero después se trasladaron a Bluefield, que era la ciudad más importante. Bluefield se llamó inicialmente, recordemos, Bladwell, porque la fundó un holandés. Pero los holandeses desaparecieron, con el tiempo le cedieron todo a los británicos. Y en la capital, tenía bajo su jurisdicción a todas las demás poblaciones. Gracias a Dios, Sandy Bay, Laguna de Perla, Parlaun, Greytown, o lo que llamamos del norte, ¿verdad? Entonces, ahí, debajo de los reyes moscos, estaban los huitas o almirantes. Y los vestían como tales. Miren cómo están vestidos esos reyes ahí, que un poquito más para acá. Si en la práctica vamos a hablar de una monarquía, no estemos pensando en una monarquía similar a la europea, sino una monarquía nativa en que el rey era una especie de jefe mayor que atendía los asuntos de las aldeas al igual que los demás jefes, pero era el jefe principal, el referente con el cual se cambiaban los ingleses. Pues bien, cada cierto tiempo se reunía una especie de consejo que administraba los asuntos generales con la asesoría de los ingleses. Con el tiempo los reyes iban a realizar estudios básicos aquí, que es Kingstown o Kingstown, Jamaica, la capital de Jamaica todavía. Pero algunos fueron a Londres. Ahí hay el caso de uno de estos reyes que tuvo tiempo suficiente en Londres, se acostumbró allá, y cuando tuvo que retornar no se acostumbró, pues, se alcoholizó. Y alcoholizado llegaban los comerciantes ingleses, los colonos ingleses, a pedirle concesiones, y ahí les vendió cantidad de tierra. Las tribus vecinas fueron obligadas a pagar el tributo a los misquitos y continuaron haciéndolo hasta el siglo XX. Estamos hablando de todo ese litoral caribe. Eran terribles las incursiones de los misquitos, porque al facilitarle armas de fuego y de hierro los ingleses, cuando los demás grupos estaban armados de flechas y lanzas, ellos tenían predominio. Bueno, los límites ya los vimos, pero bueno, vamos a enumerarlos. Desde el río, desembocadura del río Camarón, actual territorio de Honduras, que durante mucho tiempo fue de Caragua, ¿verdad?, hasta el actual escudo de Veragua, todo lo que era la parte, ellos reconocían que es la parte litoral costarricense hasta Panamá. La estructura política del reino se volvió cada vez más compleja. Las incursiones armadas contra las posesiones de España en el interior, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y otros lugares, se tornaban violentas. Esto se daba principalmente cuando estaba Inglaterra en guerra con España. Una de las razones, tenemos el material, pero les voy a aclarar, por lo cual se volvió mayoritaria la etnia, es que capturaban esclavos para los ingleses, pero bueno, se refiere que los cautivos varones los entregaban, se los vendían a los ingleses, pero las cautivas se quedaban con ellos, y como ellos eran polígamos, entonces se multiplicaron más rápido que todas las demás etnias. Digamos, agarraban 100 mujeres, ¿cuántas mujeres embarazadas ahí? Ya a la altura del siglo XVIII eran mayoritarios que todos los demás, ¿verdad? Mientras que grupos como los Ramas, como los Ulbes, como los Kurkas, se refugiaron en los interiores. Entonces, este caso pues se dio muy suficiente. Ahí nosotros conocimos pues la invasión que hubo en el 762, ya mencionada, cuando estuvo Rafael Herrera, y la otra de Juan Aiza, fue hasta capturado en 1781. Las incursiones a Huaco, Coamapa, Jinotega,
Guamatagalpa, Sébaco, esas fueron muy conocidas. Pues bien, la llegada de esclavos africanos no es que modificó sustancialmente, eso es más adelante, pero estos son llevados a la economía de plantaciones. ¿Sí? Estos con el tiempo, por supuesto, no parece que no fueron grandes cantidades, se les enseñó el idioma inglés. Tenían que adoptarlo por la fuerza. No sé si ustedes vieron Raíces. De Kunta Kinte le quitan el nombre, le llaman Toby a la fuerza y lo castigaban por no aceptar su nombre, hasta que tuvo que aprender a hablar el inglés, ¿verdad? Eso pasaba con la población esclava originaria del África, ¿verdad? Hay que decir que una cuestión muy importante que trasciende hasta los tiempos actuales, los británicos no se preocuparon por imponerles la lengua, ni su religión, ni su cultura a los mosquitos y a los demás habitantes. Los mosquitos, por tanto, conservaron su lengua hasta los tiempos actuales, con alguna influencia pues inglesa. También conservan algunos elementos esenciales de su cultura. Mientras tanto, ¿qué hacía con los afrodescendientes? Ya hablamos algo. Conservaron prácticamente la lengua adaptada a lo que le llaman el criole y las danzas. ¿Quién no ha bailado para lo demás de ustedes? Hay muchos de esos valores que llegaron pues de esa forma a través de la música. Y otra forma de proyectarse la población afrodescendiente fue el deporte. Hay que decir que en 1792, en medio de un acuerdo entre Gran España Gran Bretaña, estamos en Gran España, que era grande también, ¿verdad? Gran Bretaña y España, Gran Bretaña fue derrotada por una alianza que hubo con los franceses, con España y lo que hoy son los Estados Unidos en lucha por la independencia, y el territorio pasó, digámosle, nominalmente a manos de los españoles. Los españoles dicen, no es que se quedaron de brazos cruzados, hicieron distintos intentos, tuvieron un fuerte, una guarnición en Cabo Gracias a Dios y un fuerte que hicieron montar en Omoa, en la parte del territorio de Honduras, pero no resistieron ni el clima ni los misquitos que no dejaron de atacarlos realmente, entonces no aguantaron el hostigamiento. Por estas razones, los habitantes de este territorio se siguieron rigiendo por su sistema tradicional, la monarquía misquita, y se siguieron considerando protectorado británico. En 1821, cuando se dio la independencia de Centroamérica, ¿qué pasó? Los británicos desconocieron los acuerdos de 1792. Bueno, dijeron, ese acuerdo fue con los españoles. Ahora es con estos nuevos gobiernos, ya no tiene sentido. Y por tanto siguieron ellos apoyando a los misquitos contra los gobiernos republicanos que sucedieron. Y aquí hay un hecho muy importante. Al abolirse la esclavitud en todas las colonias británicas, no me equivoco, en el año 1835, empezaron a llegar cualquier cantidad de mulatos y negros, pues, afrodescendientes libertos. Recordemos que el mulato está relacionado con la mezcla del blanco con el negro. Recuerden que ahí le prestaron a la zoología la cuestión de la mezcla del caballo con el burro. Es mulo y mula lo que sale de ahí, pues entonces esto lo aplicaron recordemos que es una sociedad eminentemente racista, mulato y mulata. El caballo era el blanco, la burra era negra. Es terrible, era la esclavitud, el racismo y la esclavitud con ellos, el desprecio, ¿verdad? Los crioles, al caer en la parte sur, se vinieron constituyendo en la parte mayoritaria. Ahí es donde empezaron a llegar los jamaiquinos. ¿Por qué? Porque se tornó atractivo, pues. Uno, no era lo mismo estar en la isla donde había poco movimiento, mientras que sí, en la Mosquitia, en la parte sur, en todos los Mosquitia había bastante movimiento económico, como veremos. Pero también hay que decir que llegaron los garífunas o garífunas, que eran zambos, mezcla de indígenas caribes y afrodescendientes. Estos fueron llevados por los ingleses para, como que dice, los traemos acá, y estos estaban ellos para que eran gente que se había rebelado contra su dominio. Y se ubicaron en la parte de Honduras y en la parte de Nicaragua. En el caso de Nicaragua fue en Laguna de Perla, ¿verdad? Tienen su propia cultura, ¿verdad? Vamos a hablar de Gualagayo más adelante.
A lo largo del siglo XIX, las tensiones entre los gobiernos de Nicaragua y las autoridades mosquitas fueron incitadas por Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía un creciente interés en el control de la mosquitia y la mosquitia como independiente, porque tenían, valga la redundancia, sumo interés por controlar la vía interoceánica que comenzaba en la bahía de San Juan del Norte. Era un mapa por acá, ¿verdad? Para atrás está, miren. Esta línea que vemos para abajo que une con el lago de Nicaragua está, miren, el istmo de Rivas delgadito. El San Juan lo canalizaban, pueden entrar barcos de mayor calado, portaban en Rivas y teníamos el canal. Y en el siglo XIX, quien dominaba el mar, dominaba el mundo, Inglaterra se preocupó porque prácticamente esto se mantuviera. Entonces, ¿qué sucedió? De que esto fue objeto de conflicto constantemente. Controlar San Juan del Norte, que ellos llaman Greytown, o Greytown decimos algunos, que a través de los ingleses pasó a ser ocupado. Hubo distintos conflictos, hasta encuentros armados, como en 1848, y en 1849, 38 aparece aquí, se dio el Tratado de la Isla de Cuba. No nos imaginamos que fueron a platicar a la actual isla, la República Hermana de Cuba, sino que a una isleta que no hemos podido localizar, una isleta bastante grande, se llamaba Isla de Cuba. Ahí llegaron los misquitos y el gobierno de Nicaragua a hacer un acuerdo. Entonces Nicaragua se vio obligada a reconocer los derechos de los misquitos. Pero en 1860 se dio el Tratado de Managua. Por medio de este último, Gran Bretaña reconoció hasta entonces la soberanía de Nicaragua sobre la mosquitia. ¿Pero a qué se debió? ¿Fue gratis? No, no fue gratis. En 1858, la bahía de San Juan del Norte se encenegó, es decir, que quedó inútil. Era una de las mejores bahías de todo el litoral atlántico. Era envidiable. Pero un temporal que hubo en ese periodo, que abarcó parte de Centroamérica, lanzó grandes cantidades de tierra y arena sobre las partes y se perdió el interés por que había que hacer mucho más inversión para prácticamente dragar la bahía. Entonces eso fue lo que por lo menos ya no nos sirve. ¿A cambio de qué a cambio de qué Inglaterra reconoce la soberanía? A que se respetaran las costumbres y la forma de gobernarse de los misquitos. La familia criolla aumentó considerablemente en la medida que se incrementaban también las actividades de las compañías mineras, madereras y fruteras, hasta constituir el segmento más importante en esta parte del sur. Y que esto prácticamente, como vemos, va a resolverse. El 60 queda ahí, hay que decirlo, de que prácticamente se reconocen los derechos de los misquitos. Pero el rey Mosco pasa a ser jefe de la reserva, y se pasa a llamar Reserva Mosquitia. Pero ellos se siguieron llamando reyes, y ellos siguieron llamando al territorio Reinado de la Mosquitia, ¿verdad? Hay que decir también de que por estos años también se dio la llegada de los misioneros moravos, en 1949. Los misquitos practicaban sus religiones naturales, animistas, tenían como Dios al tiburón, sus danzas y todo eso. Entonces, los misioneros moravos ya llegaron ¿de dónde? De Alemania, de Moravia. Y se cuenta por ahí que las primeras reuniones, los ingleses, una de las cuestiones, los productos que les entregaban, era el licor, ¿verdad? Y las fiestas de ellos, esas fiestas paganas, eran terribles. Entonces dicen que en los primeros templos que construyeron los moravos, ponían también, como se dice popularmente, el poco de guaro para llamarle la atención, y por supuesto que las iglesias se llenaban. Y así de esa manera, de repente vinieron disminuyéndole poco a poco, hasta que se vino produciendo la conversión de ellos moravos. Esta visión de una religión protestante morava
acentuó más las diferencias con el Pacífico católico, de los españoles, como estuvieron llamando. Pues bien, vamos a esta otra parte que se refiere a la incorporación de la Mosquitia o anexión de la Mosquitia. Entonces, en este caso, ¿qué cambios hubo después de 1860? Vamos a señalar algunos. No tenemos toda la mañana. Al gobierno de Nicaragua, después de 1860, no le otorgaba facultades ni para reglamentar el comercio del pueblo mezquito y cobrar derechos de exportación. Pero ya desde esos momentos, alrededor de los Reyes Moscos, se vinieron estableciendo fuertes relaciones con los comerciantes jamaiquinos. No estamos hablando de la masa del colectivo de afrodescendientes de Jamaica, sino un círculo que acumuló poder. Y también algunos empresarios extranjeros. Entonces, una minoría de propietarios que llegó de Granada, de Managua y otras partes del Pacífico, empezó a establecerse en el territorio, porque empezó a hacer un fuerte movimiento económico. Los intereses de las compañías madereras, a ver, más adelante aquí tenemos una maderera, bananeras, se empezaron a desarrollar ampliamente. Y todo eso prácticamente estamos hablando, algunos de ellos en mestizos, otros de ellos en algunos blanquitos. Ahí llegaron lacayos, ahí llegaron chamorros, ahí llegaron los Mena, me acuerdo ahí es donde decían del general Luis Mena, que llegaron del Pacífico al Atlántico. Algunos no se quedaron en el Rama, fueron hasta Bluefield porque había movimiento económico. Ahí, en este caso, estos mestizos fueron los que fundaron, mestizos o españoles, como le llamaban la gente del Atlántico, fueron los que establecieron, fundaron el puerto del Rama, que muy poco se estudia eso. De repente el Rama apareció como una rama más. Es decir, vemos esta parte, ahí están unos soldados nicaragüenses. El rey, decíamos, jefe de la reserva. El lugar se llama Reserva de la Mosquitia, ¿verdad? Y la reserva, finalmente, con ese poder vino adquiriendo gran poder los negros jamaiquinos. Voy a retroceder una parte, a la primera parte, exactamente, ahí, se nos pasó la mano. Miren ahí, ¿quiénes son los dos únicos indígenas que ustedes ven ahí? El rey y el señor que está pues a mi derecha, ¿verdad? El resto, las caras son de mulatos, son de origen jamaiquino. ¿Ya? Sambo, por ejemplo, el señor del Frente País Sambo, pero el resto son mulatos jamaiquinos. Claro, entonces eso prácticamente tenía un gran poder. Estos señores que llegaron del Pacífico en esta parte establecieron algunas haciendas ganaderas, además haciendas productoras de madera, y también no se puede negar la explotación de las minas y las compañías extranjeras. Las compañías extranjeras habían los inversores principales norteamericanos desde entonces y por supuesto ingleses. Recordemos que el Rama es un puerto fluvial, fluvial inmediatamente. ¿Cómo se dio la incorporación forzosa? Tenemos que apuntar lo siguiente. Desde su perspectiva como poder político, esa naciente burguesía liberal que encabezaba Zelaya, tenía como doctrina el fortalecimiento del territorio que se reconocía como de Nicaragua. Y la Mosquitia fue uno de estos objetivos. Pero además de eso, Zelaya, José Santos Zelaya, el general Santos Zelaya, un hombre que estuvo en Europa, tenía claridad de las contradicciones que habían entre Estados Unidos, que quería controlar también esas partes, como también Gran Bretaña, que ya lo ocupaba. Pero está claro de la debilidad de Gran Bretaña. Nos metemos un poquito en la historia universal. Gran Bretaña estaba ocupada en el escenario europeo más que en el americano.
eran las vísperas de la Primera Guerra Mundial, 20 años antes de la Primera Guerra Mundial. Allá en Europa estaba la Triple Alianza y la Triple Entente, la rivalidad entre las grandes potencias por un nuevo reparto del mundo. Fíjense bien el detalle, ¿eh? No es el problema nacional de ellos, explota el sedimento nacional. Entonces ellos están ocupados en el equilibrio europeo. Y Estados Unidos, neutral, aparentemente como siempre, ¿verdad? Y es un imperio creciente. Estoy interesado no solamente en sus inversores ahí en el área, sino también en la construcción del canal, como hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué sucedió? La oportunidad se presentó un año después del gobierno de Zelaya en 1824, cuando entra en guerra con Honduras, ¿verdad? Y hay una movilización de tropas nicaragüenses que, de acuerdo con el Tratado de 1960, tienen derecho a pasar por el territorio y para atacar a Honduras, pero son hostigados por las guarniciones mosquitas. Y la policía mosquita y la guarnición mosquita, soldados, hostigaban a los soldados nicaragüenses. Fue constante, porque según ellos estaban violando el Tratado de Managua. Y hay un fuerte intercambio de comunicaciones entre Henry Clarence, el jefe de la reserva, que se decía ser Rey Mosco, quien alegaba que la presencia de tropas nicaragüenses en el territorio de la reserva violaba el Tratado de Managua. Y el general Rigoberto Cabeza, que es el jefe de las tropas, ¿verdad? Hay otro general también llamado Carlos Lacayo, ¿verdad? Por su parte, consideraba como acto soberano la presencia de tropas para resguardar el territorio en plena guerra con Honduras. Las cosas llegaron a tal extremo que prácticamente Zelaya le ordena a Cabezas ocupar Bluefield, ocupar Bilwi, todo eso, y deponer al Rey Mosco. Y así sucedió, ¿verdad? Pero no solo era esto. Según la documentación, el alegato del gobierno liberal de Zelaya, no solamente fue la hostilidad abierta contra las tropas nicaragüenses, pero porque las autoridades de la reserva acumulaban una serie de irregularidades, tales como no permitir la creación de una oficina de correo en Bluefield, como parte de Nicaragua. Impedían siempre la demarcación occidental de la reserva, es decir, la parte hacia el interior, ¿verdad? Creación y función del papel moneda en Nicaragua. Estaba la moneda jamaiquina. Sujetar a registro y pago de derechos de las aduanas las mercancías que pasaban en tránsito por los ríos de la reserva al interior de la República. Y además, desobedecer todo el tiempo al poder ejecutivo soberano de Nicaragua, y recurrían a los ingleses. Se quejaban ante los ingleses. Entonces, ahí fue la copa que rebasó el vaso. ¿Qué hicieron los mosquitos? La reacción mosquita fue la siguiente. Se trasladó el consejo a la reserva y desde ahí solicitó ayuda a Inglaterra. Es decir, Inglaterra protesta oficialmente ante el gobierno de Nicaragua y desembarcan marinos ingleses. Este desembarco de los marinos ingleses estimuló gran cantidad de motines en Corn Island, en Bilwi, en el propio Bluefield, en todas las poblaciones. Hubo motines contra las tropas, provocando a las tropas nicaragüenses. En ese momento fue cuando los diplomáticos norteamericanos, a pesar que tenían gran cantidad de ciudadanos que se favorecían con esas ilegalidades, ahí corría lo que se llamaba la moneda jamaicana o jamaiqueña o jamaiquina. Entonces, si bien este hecho prácticamente implicaba la soberanía del gobierno, pero ellos estaban interesados en tener buenas relaciones con el gobierno de Nicaragua. Es decir, Gran Bretaña en este sentido guarda captura, ellos posesionaron barcos frente a el Mackenzie, en inglés. Mi inglés no es tan bueno, ¿verdad? Pero concentró la armada ahí frente, pero también llegó a Estados Unidos. Y esto es a favor de Nicaragua. Es decir, ahí es donde Zelaya. Es erróneo totalmente decir, como por ahí hay algunas versiones, que quien incorporó a la mosquita al territorio de Nicaragua fueron los ingleses. No, fue el gobierno de Nicaragua aprovechando las contradicciones. Eso hay que tenerlo claro como la luz del día.
Si bien era un hecho de la consolidación del control político por parte del Pacífico a través del gobierno de Zelaya, esto no iba a ser asimilado por la población originaria, fuertemente influenciada por la cultura anglófona, que había rechazado todos los siglos anteriores de la llegada de la dominación española. Y ellos le llamaban a esto dominación española. Aquí lo dice Henry Claren en una carta había ubicado desde Laguna de Perlas a la reina Victoria. La reina Victoria es la reina de Gran Bretaña, del Imperio Británico, acompañada de 1.800 firmas de los comunitarios, el 8 de marzo de 1824. Bueno, la fecha en que se dio la incorporación tampoco guardémosla, me he olvidado, ¿verdad? 12 de febrero de 1894. Se produjo la deposición del rey Mosco y la ocupación total. Entonces, dice Henry Claren, volvamos a Henry Claren, dice lo siguiente: estaremos en las manos de un gobierno y un pueblo que no tienen ni el más escaso interés, simpatía o buenos sentimientos hacia los habitantes de la reserva mosquitia. Y ya que nuestros modales, costumbres, religión, leyes e idioma no están de acuerdo, nunca puede haber unificación. Ese es el criterio. Pero, claro, esa representación de los misquitos no se limita a quejarse de los invasores españoles, sino que también que lo solicita la reina, lo cita la misma reina, en esta misiva: con todo respeto imploramos a su majestad de tomarnos de nuevo como protectorado a la nación mosquita y su gente, para que seamos parte de su imperio y su majestad. Esa es la visión de ellos, Tengamos claro que esa es la visión de ellos. Es decir, miren lo que dice: estaremos en un gobierno y un pueblo que no tiene ni el más escaso interés, simpatía o buenos sentimientos hacia los habitantes de la reserva mosquitia. ¿Tenían razón o no? Desde su perspectiva, en eso me tiene razón. Veamos ahí las banderas mosquitas y también el escudo mosquito, en tiempos de protectorado, en tiempos de la colonia, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, sí, para analizar esta situación, la gama de intereses internos y externos. La ocupación militar nicaragüense en esta población hizo que emergieran una gama de contradicciones de, primero, las autoridades y la población misquita, que estaba disminuida en el sur, ¿verdad? Que se aferraba a las concesiones del Tratado de Managua, que le había permitido hasta ese momento gobernarse según sus leyes y costumbres. Nicaragua había respetado eso. Segundo, la población criolla, con una posición similar a las anteriores, ya que era mayoritaria en Bluefield. Y ahí era prácticamente un paraíso para ellos, sobre todo para los jamaiquinos y criollos ricos, ¿verdad? Tercero, aquí la menciona, la población jamaiquina y de otras islas del Caribe que han llegado ahí, cuya presencia de Bluefield, en Bluefield y otras poblaciones era muy importante como mano de obra. Y finalmente, yo diría que estarían en primer lugar, todo lo contrario, los mencionados inversionistas y comerciantes norteamericanos, quienes, al igual que los comerciantes criollos y jamaiquinos, tenían el control político y fiscal de Nicaragua y terminaban con sus pingos y canales. Puede parecer contradictoria la posición oficial de Estados Unidos de apoyar el gobierno, como lo demostraron los oficiales marinas, que jugaron el rol de mediadores a lo largo del conflicto, pero favoreciendo a Nicaragua. Es decir, que sacrificaron los intereses privados de sus ciudadanos ahí en el lugar en aras de aventajar a Inglaterra y defender sus intereses geoestratégicos, porque ellos querían controlar Nicaragua, como lo veremos después durante el gobierno de Zelaya en otro tema. Dentro de esta lógica, el consorte americano en Bluefield hizo caso omiso de los argumentos que planteaban, le reclamaban sus ciudadanos. Los representantes del Estado liberal, por su parte, enarbolando los valores republicanos, consideraban que estaban en todo su derecho de ocupar el territorio que, según el mencionado Tratado de Managua, les pertenecía. Y además, el deber moral de incorporar a la población. Alegaban el estado de esclavitud en que se encontraban los indígenas en la reserva, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, de que los operarios que habían ahí, los misquitos, les pagaban una tontera. Las compañías mineras, las compañías madereras, las compañías bananeras, las compañías puteras de otros países. También señalaban que el rey Mosco y 3 funcionarios del Consejo Ejecutivo de la Mosquita, integrado por 15 miembros, solo 3 eran indígenas, solo 3 eran amerindios.
y que era una violación también. El resto lo integraban crioles e incluso comerciantes jamaiquinos, tal como le enseñé en la foto, ¿verdad? Que eran súbditos ingleses. No estaban sometidos al sistema del Tratado de Managua, pues no eran mosquitos. Entonces, en este sentido, ellos tenían eso. Los indígenas, por su lado, sostenían fervientemente el apoyo inglés para librarse de la amenaza española, entre comillas. En una carta enviada el 17 de marzo por parte de 20 jefes indígenas al capitán de un buque de guerra británico decían: nosotros no queremos que los españoles estén aquí y estaríamos agradecidos si ellos todos pudieran ser enviados fuera de nuestro país. Cuando decimos todos, queremos decir aquellos que tienen hasta mujeres miquitas como esposas, al igual que los residentes hombres, mujeres y niños. No queremos verlos del todo. Imagínense, posición bien radical. La presencia jamaicana no pudo ser denegada por el Consejo de la Reserva. En los días más álgidos del conflicto, un jamaicano leal lo defendía en el periódico Bluefield el 25 de julio, cuando Bluefield estaba de nuevo en manos mosquitos. La dificultad de la situación con respecto a la preeminencia de los llamados negros jamaiquinos debería ser comprendida en sus peculiaridades aparentes. Los jamaiquinos han ejercido siempre preeminencia en la reserva mosquita. Eso dice un jamaicano leal. Así lo dice. Es evidente que tanto los criollos como los jamaicanos residentes habían logrado más beligerancia en la decisión de la mosquitia, porque a diferencia de los mosquitos, hay que decirlo, habían alcanzado más poder económico, más nivel cultural. Esto provenía de los cambios demográficos que habría recibido Bluefield desde mediados del siglo XIX, en que los miquitos se recluyeron en las aldeas, sobre todo en las aldeas del norte, mientras los criollos jamaicanos y otros migrantes caribeños pasaron a involucrarse en distintas actividades comerciales y de servicio, acrecentando no solo la posición económica, sino también su posición política, tal como lo afirma el jamaicano Leales en la cita anterior. En la situación económica que se traba en la reserva, en el marco de un relativo auge de inversiones extranjeras, quizás pudo ser visto como un momento favorable para Clarence y el Consejo Ejecutivo de la Reserva para lograr separarse de Nicaragua y lograr el apoyo de Gran Bretaña, porque había cantidad de inversionistas extranjeros y también norteamericanos. Pues ¿se quedó esto así? No, se dio lo que se conoce como la rebelión jamaiquina. Si tomamos en cuenta las afirmaciones de uno de los oficiales, Carlos Lacayo, quien señaló a Clarence que tenía denuncias formales que hacían aprestos para rebelarse desde el mismo enero de 1894. Es decir, como que Nicaragua se les adelanta. Es decir, en enero de la situación con Honduras, todo indica que todo surgió en 1894, sino que había desde antes intenciones de separarse, de 1893. Tras la ocupación de Bluefield y el Bloc por los nicaragüenses, siguió una serie de negociaciones en fuertes tensiones, en donde no se incluyeron actos de violencia en el Rama, Greytown y el mismo Bluefield por parte de criollos y jamaicanos contra soldados nicaragüenses. Obedeciendo instrucciones, General Carlos Lacayo convocó a la creación del Consejo Provisional de la Reserva. Con muchas dificultades logró constituirlo, logrando como intermediario al capitán del barco Curzone, ¿verdad?, que permitió que la bandera de Nicaragua como la mosquitia estuvieran juntas. O sea, le está permitiendo. Aquí estamos nosotros, pero aquí está su bandera. El general Cabeza, mientras tanto, fungía como autoridad militar a la cabeza de un destacamento de 40 o 50 hombres, estaba entre Bluefield. En mayo de ese año, el Imperio Británico se dio a reconocer la absoluta soberanía de Nicaragua sobre la reserva ante la delegación nicaragüense, pero alegó que los indios mosquitas se mantuvieran bajo la protección de Nicaragua, por lo que el gobierno se prometió hacer una serie de concesiones. Podrían vivir según sus costumbres, en concordancia y sin oposición a las leyes del país y la moralidad política, exentos de tributos y servicio militar. Se permitiría al jefe de los mosquitos, Robert Henry Clarence, residir en la República, gozar de completa protección, mientras no infringiera leyes y que no incitara a la rebelión completa. Pero se dio la rebelión jamaiquina. Se dio una especie de calma, en medio de un descontento latente. Tanto las notas de Cabeza como las de Lacayo reportaron anomalías que precedieron a la rebelión de julio.
En fecha 16 de junio, Cabezas envió un informe al gobierno que se puede resumir de la siguiente manera. La Liga de Comerciantes se niega a pagar el derecho de aduana, porque el gobierno acepta el pago en moneda jamaicana. Era papel moneda, que se había seguido usando a pesar de la prohibición. La fecha escogida para la insurrección fue el 5 de julio de ese año, 1894. Un día antes, las autoridades nicaragüenses han celebrado con gran pompa y con los funcionarios diplomáticos la independencia de Estados Unidos, un evento que pudo ser aprovechado por los organizadores de revuelta para traslado de armas que abarcaban todo el Caribe. Acopiaron armas, municiones. Los dirigentes rebeldes fueron los miembros del gobierno desplazados y los comerciantes sindicados como contrabandistas. Estaban detrás los comerciantes ingleses y norteamericanos. Y el cónsul inglés, Edwin Hatch, quien abusando de su posición alentaba abierta la rebelión. Ese día, el 5 de julio, estalló la rebelión. Voy a resumirlo así. Cabezas y Lacayo tuvieron que desocuparse, dirigieron al RAM, en primer lugar, y solicitaron refuerzos al gobierno de Managua. Hubo bajas de parte del ejército de nicaragüense. Una vez reinstalado, ¿verdad? Es decir, el ejército que tenía en Nicaragua, la guarnición era totalmente desventajada. Según otros datos, porque tengo en una visión más específica de este tema, ¿verdad? De esta situación, entre 500 y 600 jamaiquinos y misquitos armados contra una guarnición de menos de 100 nicaragüenses. Ocuparon el bloque y ocuparon. Una vez instalado el gobierno, se pisoteó la bandera de Nicaragua, se instaló el pabellón Mosquito y hacen el emblema de Nicaragua. Ante esta situación, el gobierno de Nicaragua se preparó y con el apoyo de algunos barcos no, sino esta embarcación norteamericana, General Cabeza, una vez reforzado por propietarios voluntarios, es decir, gente que llegó del gobierno, que sumaban entre 500 efectivos, entró a bordo de dos vapores, Buenaventura y Alerta. Eran más vapores porque se movían con vapor, ¿verdad? Buenaventura y Alerta, ambos llevando la bandera norteamericana, que eso es lo que utilizan como argumento, que dice que fue Estados Unidos. Bueno, los soldados que iban ahí eran nicaragüenses. Y las únicas embarcaciones que disponían eran esas. En la madrugada del 1 de agosto de ese año, 1824, Cabeza ocupó el bloque sin ninguna resistencia. Sus defensores la abandonaron. Procedieron a irse a Bluefield, en donde, a través de un proceso de negociaciones, se produjo la rendición el día 3 de agosto. Los rebeldes dispersos emprendieron huidas hacia el interior. Otros, con el mismo Clarence, se refugiaron en los locales del consulado británico. Ahí sí se puso fin a la rebelión jamaiquina. Inglaterra, a través de su funcionario, procedió prácticamente a mediar y se llevó a Henry Clarence, le dotó una pensión en Jamaica. Ahí permaneció hasta su muerte en 1908. Posteriormente, en la rebelión de 1915, para que no la confundamos con una ya rebelión en el gobierno de Adolfo Díaz, apareció un Henry Clarence, pero recordemos que los miquitos acostumbran a ponerse el nombre de alguien, ¿verdad? En el buque inglés Moab, que trasladó a Clarence, se marcharon también un centenar de criollos jamaiquinos, que eran los principales protagonistas de revuelta, ya se quedaron, ¿verdad? Las autoridades nicaragüenses pasaron a legalizar la ocupación de la Mosquitia. Para tal fin fue nombrado un nuevo jefe de la reserva, transitoriamente, Andrews Handy, del río Coco, quien declaró su lealtad a Nicaragua, entregando la reserva. El 6 de octubre de 1894, la Asamblea Nacional, reunida en Managua, creó la figura de un gobernador e intendente para la antigua reserva. Y el mismo día fue nombrado Rigoberto Cabeza. En noviembre del mismo año, bajo una fuerte presencia militar, se dio la Convención Misquita, integrada por 80 representantes, quienes aceptaron las condiciones impuestas por el gobierno de Nicaragua. Y Nicaragua pasó, y la Mosquitia pasó a llamarse Departamento de Celaya, Bilbo y Puerto Cabeza, ¿verdad? En 1900 se dictó una disposición que regiría hasta tiempos muy recientes: la enseñanza pública primaria y secundaria debería impartir en español. Celaya, su estado liberal fuertemente influenciado por el etnocismo europeo, actitud que pone a la cultura por encima de las demás, consideraba vital la eliminación de tradiciones como las lenguas originarias. ¿Las eliminaron? No, ¿verdad? Para que las comunidades asimilaran la civilización occidental. En un reclamo que hacía el Consejo de Ancianos de la Mosquitia en
1998, ante un representante de la OEA, bien reciente, ¿verdad? 98, ¿verdad? Dejan expuesto su punto de vista sobre lo ocurrido y mencionan la protesta de San Pic en 1905. En ese mismo año de 1905, el 19 de abril, se firmó el Tratado Harrison-Altamirano. Gran Bretaña reconocía por primera vez de forma total la soberanía de Nicaragua sobre el territorio Moco. Y uno de los acuerdos de tratado fue la creación de la Comisión Tituladora de Tierras. Esto debía de proceder en común acuerdo con las partes. Se reconocieron muchos beneficios a las comunidades legalmente, ¿verdad? Entre otros, se prorrogaban por 2 años la legalización de propiedades obtenidas en 1894. En caso de que no existieran los títulos, el gobierno daría a cada familia, en lugar de su herencia, 8 manzanas de tierra. Y si fueran menos de 4, se le darían 2 manzanas a cada miembro. Cada aldea indígena tendría sus terrenos públicos. ¿Bien? Entonces, después se dio la rebelión de San. Los misquitos alegaban, decían, por eso no se quieren con los negros, ¿verdad? Jamaicanos. Decían sus fuentes orales de que la Moquita se había perdido porque a ellos no los armaron como armaron a los jamaiquinos en Burfil. Estaban bien armados y se rindieron sin pelear. Porque hay que estar claro que los misquitos sí tenían tradición guerrera, como lo demostraron en la revolución de 1915. Arribando a las conclusiones, podemos decir lo siguiente. Es evidente que las regiones del Caribe nicaragüense tuvieron una evolución diferente al Pacífico, el Pacífico centro del territorio. Lo que hoy conocemos con Nicaragua, ellos le llamaban España y españoles, ¿verdad? En tanto, los primeros estuvieron a lo largo del periodo colonial, como se sabe, bajo el dominio español, ¿verdad? Y los misquitos y demás etnias bajo el dominio de Gran Bretaña. Gran Bretaña aprovechó esa rebeldía mosquita contra los españoles y después manipularla contra el gobierno republicano, ¿verdad? Con ningún interés positivo, como pudo entenderlo la población entonces. Un objetivo de dominación imperial. No obstante, dentro de estas particularidades, una segunda conclusión, sus habitantes lograron conservar elementos sustanciales de su cultura e identidad milenaria, como sus lenguas, sus danzas, sus dietas, etcétera, las cuales forman parte de nuestra nación multiétnica y multicultural. Tercero, que las contradicciones que tuvieron a lo largo del siglo XIX la administración de Mosquita con los gobiernos republicanos que sucedieron tras la independencia de España devenían de las políticas republicanas. Las repúblicas de esos años después de 1821 eran excluyentes y racistas. Aquí pues no obvié algunos términos, negros, salvajes, etcétera. Esa es la forma como los trataban. Cuarto, que el proceso de incorporación violenta del territorio en 1894 se dio en un proceso contradictorio, en donde intervinieron los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de su entidad, autonomía e independencia, así como la presencia de inversores extranjeros, norteamericanos e ingleses, quienes se enriquecían a costa del trabajo de criollos, mestizos e indígenas, sin aportarle nada al fisco nicaragüense, ni tampoco al progreso del territorio. En estas circunstancias intervino el Estado nicaragüense, que aprovechó, como se sabe, las contradicciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Es válido. Y que fue evidente la siguiente conclusión, el hecho de que gobiernos sucesivos republicanos no obraron en beneficio de la región, sino por el contrario, en beneficio de los capitalistas nicaragüenses y los capitalistas extranjeros. Última, ¿verdad? Que no fue hasta años muy recientes en que se empezaron a reconocer los derechos sociales y humanos de forma efectiva de esta región, comenzando por el derecho a autonomía llevado a estatuto nacional en 1897, durante el gobierno de la Revolución Popular Sandinista, y el reconocimiento del Estado como país multicultural, multilingüe, que ha integrado el territorio con obras de infraestructura que han unido por primera vez, entre otras cosas, por primera vez en la historia se ha unido el Atlántico con el Pacífico, a través de una carretera. Lo intentó Zelaya, se lo impidieron los imperialistas norteamericanos en 1909, cuando ya tenía construido 22 kilómetros de línea férrea en el territorio de Chontales. Vamos a concluir prácticamente con esta parte del video. A ver, operador Kenneth, ¿cómo estamos? Correcto.
Raíces culturales de las regiones atlánticas. Hasta ahora hemos visto la parte histórica sobre los orígenes de las culturas del Atlántico. El día de hoy haremos un recorrido de los elementos culturales que se conservan hasta hoy en estas comunidades. Los Miskitos, los Mayagna y en menor grado los Ramas conservaron su lengua y otros elementos esenciales de su cultura, tales como sus danzas, costumbres, comidas tradicionales, etc. Aunque hay que tomar en cuenta que hay otro grupo poblacional que no es precisamente amerindio. En este caso nos referimos a los creoles, o mejor dicho, los afrodescendientes, que vamos a verlos más adelante en esta descripción. Para hacer una narrativa de estos elementos, vayamos a cómo se comunican básicamente ellos. ¿Cómo se dice buenos días en lengua miskita? Titan Yanni. Buenas tardes. Tugni Yanni. Buenas noches. Tinmia Yanni. Para hablar en cualquier horario, los miskitos dicen Naxa, que significa hola. Pero si la persona es conocida, le agregarían Nasma, que significa ¿cómo estás? Si tu persona le cayó bien, a ellos te dirán Yanmi Bairán, que significa bienvenido. Pero si están muy emocionados, con mucha entonación, te dicen Latuan, Kaiki Lilian Briz, Latuan, Kaiki Lilian Briz, que se traduce Costa Caribe, ama, vívela. Se siente muy costeño. Pero bien, sigamos adelante en la región, vayamos donde los Mayagna y veamos cómo nos dicen buenos días. Mapiri Yanni. Buenas tardes. Masan Yanni. Buenas noches. Justa Yanni. Hola. Para estar. Bienvenido. Yanni Aiwanamana. En el caso del idioma Rama, a pesar de la transculturación que hubo, porque los misioneros moravos los evangelizaron en criol inglés. No aprendieron su lengua, así que los transculturaron. Sin embargo, se han logrado rescatar parte de su lengua. Vayamos, encontremos a un Rama en la mañana y nos saluda donde dice Malika Tamaski, que se traduce como buenos días. Y nos agrega Malí Nisugnimo Siku. Malí Nisugnimo Siku, que significa bienvenido. Pasado el mediodía nos dice Malika Tabula, que se traduce como buenas tardes. Vistos estos elementos básicos de comunicación en las lenguas ancestrales, vayamos a otros rasgos culturales de estas poblaciones. Las danzas, en el caso de los miskitos. Los miskitos tienen el Quimpulanca, que se expresa en Wilwi, antiguo Puerto Cabeza, y que según ellos explican, era unión en el canto y el baile para burlarse de los extranjeros que se habían asentado en sus tierras. Pero no solamente el problema es que se asentaran en sus tierras, sino que los discriminaban, los miraban como seres inferiores. Entonces ellos crearon una danza que se llama el Usus Mairen. Que es como le llaman la danza del sopilote. Esta fue una forma de protestar y demostrar que los miskitos no querían más imposiciones sobre los municipios de Huaspán y Wilby por parte de los extranjeros. ¿Cómo se manifiesta esta danza? Un bailarín representa al sopilote vestido de negro y con una pañueleta en la boca. Él danza alrededor de un grupo de personas que representa un animal muerto y al que el bailarín, en este caso el sopilote, comienza a jalarle las tripas.
¿Qué comidas tradicionales tienen los misquitos? Y algunas de ellas que se conservan hasta los tiempos actuales. Ahí tenemos el aubipiacan, mixto de carnes de huila, que es la guaratinada, el venado, el cuzuco con bastimento. Hay gran variedad de sopas, como la sopa de pescado, la sopa marinera. Hay también, pero cualquier cantidad de sopa, pero además están las comidas secas como las bolitas de carne de pescado, la bunya de yuca o de pijivalle, el bulbul, el camarón al ajillo, el ceviche de camarones y el cóctel de ostiones y el di uruna, que es algo similar al indio viejo, nada más que tiene distintos tipos de carne. Pues bien, visto esto de la dieta, ¿cuáles son las costumbres que podemos rescatar? Hay una tradición que conserva el pueblo misquito de tiempos inmemoriales, que es el Sicrutara, que es un rito festivo. Tiene un gran significado para el pueblo misquito. Cada año se reúnen delegados de las poblaciones misquitas de Nicaragua y Honduras en función de fortalecer su identidad, y hay un intercambio cultural entre generaciones, pero además hay ritos para comunicarse con los espíritus de los ancestros, generar cercanía y solidaridad y analizar las amenazas que como pueblo enfrentan en esa época. Esto es muy importante para ellos, cada año. Vayamos a la cultura de los mayagnas. Comencemos por los bailes. Los mayana bulbuas tienen 3 tipos de bailes. Uno se llama tiwilis, hay otro que se llama mascu y hay otro que se llama sauda. De estos 3 bailes típicos, vamos a ver qué características tiene el sauda. Hay que decir que sau significa tierra, da dueño, es decir, dueño de la tierra. Es una ceremonia ancestral que propicia la relación entre seres humanos y figuras sobrenaturales y míticas creadas por su cultura. El acto es alusivo de la fiesta de la cosecha y en reconocimiento a los dueños de los ríos, la montaña y los mares. Es decir, es una comunión de ellos con esos elementos que los ligaban antes a fuerzas sobrenaturales. Esta actividad la realizan año con año, o mejor dicho, cada inicio de año. Entre las comidas típicas que podemos destacar de los mayagnas están la carne asada de venado con yuca, carne asada de res con yuca, pescado asado con yuca, guatusa, chancho de monte, tepescuintle, que es la guardatinada, todo asado y con yuca. Aquí notamos que hay una diferencia sustancial con la dieta de los misquitos, con las comidas típicas, y esto tiene que ver con el hábitat de los mayagnas, que está principalmente en los interiores de la selva, a orilla de los ríos, en tanto los misquitos están en las costas. Su dieta preferiblemente es marítima, y vemos ahí la mezcla de yuca con la carne asada, la mezcla de yuca con carne de venado, y le dan muy importancia a la raíz. Y nosotros notamos que en los otros casos, pues es más el plátano. Bueno, vayamos a la última cultura, al último grupo amerindio, para que luego veamos otros. Uno de los bailes tradicionales de los ramas, que son la etnia más pequeña del litoral caribe, del Atlántico, es la danza del chocolate caliente. Este rito es danzario y históricamente tenía un lugar designado para su celebración, que eran las cabeceras de los ríos de Huirincay, Río Rama, hoy Punta Gorda, y la cabecera del río Cuca. El baile lo organizaban los Turmaala, que eran los médicos tradicionales o chamanes, que mantenían la comunicación con los dioses y hablaban la lengua de los tigres, según la tradición. ¿En qué consistía este elemento danzario? Ellos preparaban la vida para el ritual, que era precisamente chocolate caliente con pimienta y chile, clase mezcla esa, ¿verdad? La danza se realizaba cada fin de año, en el detalle, ¿verdad? En algunos casos es comienzo de año, cada fin de año.
con el propósito de rendir homenaje, dar gracias y conocer las predicciones para el futuro. Se bailaba alrededor del fuego, tomando el chocolate picante. Recordemos que había que tener la leña bien cortada y listo el cacao y el chile para la bebida. Y era caliente. Ese es uno de los elementos danzarios que os recuerdan. Vamos a la dieta. Las comidas tradicionales de los Ramas están ligadas al mar y al igual que los misquitos, por tanto hay muchos elementos mariscos. Uno de ellos es la sopa mixta de los mismos mariscos, pero también hay otros elementos que se asimilan al Pacífico, por ejemplo la sopa de queso. Bueno, vamos adelante, vamos a encontrar más elementos, el arroz con pescado, pescado seco, pescado frito, arroz con chacalines, tamalpisque, fíjense en el detalle, hornadas, vino de cacao, vino de Jamaica, está el Gixty, que es una bebida medicinal y recreativa a base de hierbas. Está el pinol y el pinolillo como bebida, también tienen parecido con el Pacífico, así como vemos que encontramos ahí a lo largo la sopa de queso, y además del pinolillo que tienen hasta el mismo nombre del Pacífico. Pues bien, vayamos a la cultura y tradiciones de los criollos o crioles, como les gusta que les llamen. Los criollos son los afrodescendientes. Se puede decir que constituyen el segundo grupo étnico en importancia del Caribe y ocuparon principalmente y ocupan actualmente la región autónoma del Atlántico Sur. No todo el tiempo fue así, sino que fue con la llegada de ellos masiva a mediados del siglo XIX, cuando se dio la liberación de esclavos en las demás Antillas, donde ellos llegaron en masa a la costa atlántica. Y ahí arrebataron la hegemonía que tenían los misquitos en la parte sur y se vinieron ubicando en Bluefield, es la principal población de todo el litoral. Su cultura es eminentemente anglófona, con elementos originarios del África. Veamos sus cantos y danzas. Estos han tenido mayor divulgación que todas las demás etnias del Caribe. ¿Quién no ha escuchado las distintas expresiones del palo de mayo? Además del propio palo de mayo, que se considera como una expresión muy tradicional. Pero además hay cantidad de conjuntos musicales que han llegado hasta el Pacífico y gustan, pues. También de igual manera son conocidos y disfrutados los platillos costeños de origen afrodescendiente en el Pacífico. Uno de estos es el rondón, que es un guiso preparado con pescados, camarones o cangrejos, que son cocidos en una salsa de coco, ajo, chile y especias. Se sirve tradicionalmente con arroz y plátanos verdes fritos. Veamos ahí el plátano, a diferencia de la yuca y los mayagmas. Existen otros platos y bebidas muy conocidos y muy típicos de la región, pero no pueden faltar en estos casos las comidas ni el plátano ni la leche de coco. Pero también se ha hecho muy popular en Managua, por ejemplo, el pan de coco. En algunos lugares se puede disfrutar aquí en Managua la sopegallina y el guaúl. Dejemos a los crioles, vayamos finalmente al grupo más pequeño, que también son grupos ya mestizados, ¿verdad? Estamos los garífunos, que habitan en la laguna de Perlas y son una mezcla de descendientes indígenas caribe y negros prófugos que huyeron de esclavitud en las plantaciones, cimarrones. ¿Sí? Entonces los ingleses los trajeron para acá, en la costa. Entre sus prácticas ceremoniales y espirituales está el célebre gualagayo, que forma parte del sincretismo religioso, del catolicismo y las creencias caribe africanas. Vayamos a su dieta. Sus platos típicos no son muy diferentes de los crioles. Hay abundancia de plátanos verdes, como se manifiesta en la machuca, que combina el plátano en forma de puré con leche de coco y pescado frito. Bien, visto estos elementos brevemente de las culturas del Caribe y las regiones Atlántico, Sur y Norte, vamos a continuar en adelante con este recorrido, pero será en otros programas.